Hola, hola a todos, qué gusto. Oigan, pues hace poco me envolví en la novatada más importante de mi vida. A decir verdad, nunca me había sentido tan nueva en algo y ya lo había experimentado. Había vivido en una ciudad desconocida por primera vez. Había estado dando mi primer clase en esta universidad por primera vez. Había tenido incluso mi primer corazón roto. Incluso había pedido perdón por primera vez siendo consciente de mi error. Todas estas experiencias me permitieron vivir emociones que no había experimentado antes, todas diferentes. Me hicieron sentir angustia, me hicieron sentir vulnerable. Recuerdo, por ejemplo, la primera noche en el departamento de una ciudad de un país distinto, con el sueño de comenzar un posgrado, con los atunes que había empacado una noche antes como única cosa para comer, y con un Google Maps que me mostraba lugares muy interesantes, pero todos desconocidos, haciendo cálculos de a qué hora tenía que tomar el camión para llegar segura a casa. Emocionante porque era una oportunidad, pero no dejaba de ser aterrador. También recuerdo la primera vez que di una clase universitaria. Pensé que diciéndole a mis estudiantes que me hablaran de usted, me iban a respetar más y que iba a tener más el control de la situación. Así como esta, he tenido muchas otras novatadas en mi vida, como estoy segura que tú también has tenido novatadas. Sin embargo, algunas de ellas nos permiten sentirnos incómodos, algunas de ellas nos permiten sentirnos incluso vulnerables. Ninguna de estas novatadas había sido tan trascendental en mi vida como convertirme en madre por primera vez. Convertirme en madre por primera vez ha sido la novatada más importante y trascendental de mi vida. Esta novatada me ha permitido sentir de una profundidad tan honda, ni siquiera mucho, fuerte, bastante honda en la profundidad de mi espíritu. Convertirme en tu mamá, hija, Julia, me ha hecho ser fuerte, inteligente, creativa, amorosa, valiente como no me imaginaba, pero también me ha hecho experimentar el cansancio de una forma única, una incomodidad por no tener el control, incluso un desconocimiento de mí misma que no es para nada placentero. Me ha hecho cuestionar el mundo, preocuparme, tener más miedo. Esto es evidente ante la novatada de ser madre y ante un suceso tan trascendental como dar vida. He vivido más que nunca la paradoja humana y he tenido que ir aprendiendo, así, en gerundio, aprendiendo, porque es algo inconcluso, a soltar, a confiar, a aceptar que lo que va sucediendo cada día, intentando maravillarme incluso de aquello que instintivamente rechazo, como estar cansada. La incomodidad que surge ante el desvelo y la exigencia constante y natural de tener a una pequeña. Esta experiencia de novata se dio en un contexto distinto al de mi mamá, y al de mi abuela, incluso al de todas mis ancestras. En un contexto donde percibí poca información, aunque tengo un doctorado y fui a 100 cursos de preparación y de crianza. Es una experiencia que no tenía cercana porque las mamás que me rodearon criaron distinto, con roles de género que asumían distinto los cuidados, con mamás que por lo general se asumían como mujeres que trabajaban en su hogar. En un mundo con mayor información, pero también fugaz y líquido, en donde la guerra puede comenzar a partir de una llamada telefónica, en un mundo de inundaciones, de contaminación global y de 48 horas laborales a la semana, en donde a veces compaginar la vida laboral con la familiar no es una realidad para todas las mujeres. Al mismo tiempo, ese macro contexto acompañó un micro contexto de hormonas. Ay, no recuerdo cuántos enojos con mi esposo tuve, y que se explicaban por las hormonas, ¿no? Y que además me hicieron no explicarme otras cosas, como la ansiedad por amamantamiento, que solo sentía en mis piernas y no sabía cómo explicar. Estas nuevas sensaciones eran un microcosmos dentro de mí que me permitía pues redescubrirme, pero también confundirme. En este contexto en donde mi hija nació, pero sobre todo en el que yo me convertí en madre, no es lo mismo. La interacción entre las condiciones macrosociales y microsociales que suceden en mi cuerpo se puede explicar de alguna manera. No perfecta, pero lo estamos intentando, con el término de matresencia. En su libro, Lucy Jones nos explica que tenemos un término muy grande y conocido como adolescencia, que explica todos estos cambios hormonales que suceden en esta etapa de la vida. Sin embargo, al momento no habíamos tenido un término tan poderoso que nos permitiera a las mujeres experimentar
y comprender, porque comprender es significar los cambios que tenemos al ser madres. La matresencia es uno de estos términos. La matresencia nos permite conocernos, nos permite, pues, de alguna manera comprender estos cambios de el nacimiento de una nueva madre. Es un término que utilizan los antropólogos para explicarlo, todos los cambios psicológicos, emocionales, emotivos, incluso cognitivos que suceden dentro. Estos cambios que muchas veces te permiten o te empujan a replantearte lo que deseas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Y además, pues bueno, vienen acompañados de un contexto que no para, ¿no? En este contexto, micro, macro, donde la matresencia estaba presente y donde descubrir estos nuevos conceptos me fue ayudando, pues bueno, surgió que me puse de nuevo el cinturón blanco. ¿Y qué es el cinturón blanco? Pues bueno, la canción con la que entré se llama Cinturón Blanco y es una canción muy significativa porque todos conocen el cinturón negro. Es más, en la vida todos nos dicen, ponte el cinturón negro en lo que hagas, ¿no? O sea, tú vas a ser director y ponte el cinturón negro y sé perfecto y contrólalo y predícelo y tal. Pero en el Kung Fu, Jorge Drexler explica que se inspiró en esta canción porque Bruce Lee habla del Kung Fu, de que hay 3 cinturones, el blanco, el negro y luego nuevamente el blanco. ¿Y por qué nuevamente el blanco? Bueno, el blanco principiante, ¿no? Luego cuando adquieres la técnica perfecta te dan el negro y wow, ya eres maestro. Pero no, para ser realmente maestro te vuelven a dar un cinturón blanco. ¿Por qué? Porque el cinturón blanco implica ver las cosas con nuevos ojos, implica desaprender, implica quitarte la técnica y esta teoría tan perfecta de que los hitos de desarrollo son así, así, si un niño se despierta 3 horas, eso se tiene que desaprender en este tipo de experiencias. Entonces me puse nuevamente el cinturón blanco y eso me hizo experimentar la vida de otra manera. Bueno, entonces, decía que ponerme el cinturón blanco fue importante. Me hizo cuestionar, ¿por qué fue importante? Porque me hizo cuestionar mis hábitos y mis sueños, me hizo mejorar, me hizo vivir una realidad nueva. Ponerme el cinturón blanco para mí y quitarme el negro de alguna manera me hacía sentir muy vulnerable. Recuerdo que la primera vez que fuimos con la pediatra, mi esposo y yo, llevábamos una hoja de Excel preparada. En la primera hoja venían algunas preguntas que teníamos en general, pero en la segunda venía una guía de observación. Esa observación fue una observación de campo que hicimos en las primeras noches de vida de nuestra hija. Y tenía varias columnas y filas, pero lo que resumía era cada cuánto nuestra hija se había despertado, por cuánto tiempo había comido, incluso creo que pusimos cuántos pañales habíamos cambiado. Y nosotros llevábamos esa tabla a la pediatra para que nos confirmara si eso era normal y nos diera la receta para dormir más. Decíamos, ok, pero ¿qué tengo que hacer entre un despertar y otro? ¿Cómo hago que coma más rápido para que se duerma y al menos podamos descansar algo? La pediatra no nos dijo ilusos porque es muy respetuosa, pero nos volteó a ver con ternura y nos dijo, dense tiempo, van a ir aprendiendo. Para mí fue una lección de vida porque implicó dejar de tener el control, ese control que nos hace sentir tan seguros. Implicó incluso aprender a disfrutar la incomodidad, implicó disfrutar la falta de certeza. Eso suena como que no nos agrada, ¿verdad? Nos gusta predecir, nos gusta controlar. Y entonces, pues bueno, empecé a disfrutar de otra manera la vida. Empecé a aceptar que ponerme el cinturón blanco me hacía sentir más humana y que además en mi vida ya había tenido otras ocasiones de ponerme el cinturón blanco y que todos nosotros aquí, aunque no somos madres, quizá todos, tenemos esas experiencias nuevas, primeras, o incluso aunque no son nuevas, que nos retan, en donde quizá queremos evadir el cinturón blanco y ponernos en automático el negro, en donde quizá queremos tener certezas y no ser nuevos porque nos hace sentir vulnerable. Pues la verdad es que ponerse el cinturón blanco es tan humano y además creo que ahí es donde está realmente la vida, en ser aprendiz, en ponerte humildemente en posición de aprendizaje. A partir de esta experiencia que está en gerundio, estoy aprendiendo, acuérdense, pues he vivido las cosas distinto. He aprendido a observar a las hormigas cómo entran a su hormiguero, a oler al romero, he aprendido a disfrutar cocinar para mi hija, he incluso vuelto a cosas tan básicas como comer con tiempo. Cosas que parecen como un lujo, pero que son esenciales y que para Julia
ella no distingue si hay tiempo o no, ella necesita comer. Entonces, pues bueno, esta charla es una invitación a justo eso, apreciar, ponernos el cinturón blanco en la situación en la que estemos. Voy a hacer un examen, es una oportunidad. Voy a hacer un ensayo que no quiero hacer, no lo hagamos con ChatGPT, hagámoslo, escribámoslo, atravesemos la incomodidad de no saber cómo escribir esas palabras. Atravesémoslo, porque si lo atravesamos habrá aprendizaje.